Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el sabor del tequila. Por supuesto que aquí no hay especialistas, ¿verdad? En absoluto. No me podrían decir qué sienten en diferencia entre un sabor de un tequila blanco o de un tequila reposado. Y sobre todo porque, bueno, sé que aquí no lo frecuentan, ¿verdad? Pero además, porque normalmente lo mezclamos, ¿verdad? Normalmente ponemos el tequila con un poco de refresco de toronja, y si ya son las 3 de la mañana, pues con lo que sea. Y hay personas que han llegado hasta 90 y tantos años y les preguntan, ¿cuál es su secreto? Pues mi tequilita de la mañana, ¿no? O mi tequilita de después de comer. Pues quién sabe si sea cierto, ¿no? La COFEPRIS no lo ha aprobado, no ha dicho que el tequila tenga algún efecto en la longevidad. Pero lo que sí es cierto es que pocas veces nos ponemos o nos detenemos a pensar en el sabor del tequila. Y le echamos la grosella, la sangría, el refresco de manzana, lo que sea. Sin pensar que atrás del proceso del tequila hay un esfuerzo enorme por precisamente llegar a un producto que debe tener ciertas características. Entre las más importantes, el sabor. El tequila realmente no existía hasta la llegada de los españoles. ¿Por qué? Lo que existía era un producto que todos conocemos, que se llama pulque. Ese producto, que es el fermentado de la miel de cualquier tipo prácticamente de agave, los magueyes, de donde normalmente viene el pulque, que tenemos mucho aquí en Huimilpan, en Amealco y estas zonas. El jugo fermentado, normalmente cuando sale se llama aguamiel, y es muy dulcecito, prácticamente no tiene alcohol, pero cuando se deja fermentar por acción de las mismas bacterias que tiene esta aguamiel, se produce el pulque. Realmente el pulque aproximadamente tiene entre 3 y 4% de alcohol. Realmente no tiene mucho, es psicológico cuando se ponen borrachos con el pulque. O más bien se echaron toda la tinaja de pulque, ¿verdad? Alguna de esas dos cosas. Entonces el pulque se ha venido consumiendo desde hace mucho tiempo. Realmente no se sabe cuándo se descubrió el pulque. Lo que es cierto es que sí es originario de América, y todas las culturas indígenas de América, especialmente de América Central, incluyendo un poco también de México, han consumido el pulque desde hace mucho tiempo. Pero es en el siglo XVI cuando llegan los españoles a México, y entonces traen una nueva tecnología, ¿verdad? Traen una innovación. ¿Qué innovación era esa? La destilación, que no se conocía aquí en América. Entonces ven el pulque y se les ocurre, ¿por qué no destilamos el pulque? Y entonces destilan el pulque y obtienen un aguardiente, un líquido con alto contenido alcohólico, que después se le llamó mezcal. Y entonces el mezcal empezó a ser popular en todos lados, ¿no? Porque si con el pulque yo necesitaba una tinaja, con el mezcal pues necesitaba media botellita. Y entonces se empezó a hacer famoso, se empezó a hacer popular. Hasta el día de hoy el mezcal se sigue consumiendo. El mezcal es muy famoso sobre todo en Oaxaca, ¿verdad? Y cuando vamos a Oaxaca casi siempre decimos, voy a comprarme un mezcalito. Algunos hasta traen su gusano y su bolsita de chile en polvo y otras cosas, ¿no? Entonces, de manera general, el destilado del pulque se llama mezcal. Entonces, se fue haciendo famoso, fue consumido por mucho tiempo, y más o menos por ahí del siglo XVIII, en un pueblito que se llama Tequila, en el estado de Jalisco, los productores de mezcal empezaron a mejorar el proceso. Empezaron a decir, bueno, pues, ¿por qué no mejoramos este producto? Yo creo que puede haber por aquí alguna, no sé, alguna forma de mejorar el proceso. Pero sobre todo el producto se mejoró porque en la zona de Tequila se daba muy bien un tipo de agave, el agave azul tequilana de variedad Weber, es su nombre completo. Entonces ellos utilizaban ese agave nada más, porque se pueden utilizar cerca de 300 agaves para producir mezcal. Y entonces ese agave lo utilizaron, y resulta que sumado
a las mejoras en el proceso, entonces surge un producto de calidad superior. A este producto de calidad superior que mejoraba cualquier tipo de mezcal en México, se le denominó tequila. Y se le llamó tequila por la región en donde era producido este producto, ¿no? Este mezcal. Antes del 97, el tequila era considerado una bebida de teporochos, una bebida corriente, de cantina, de mala muerte. Tomar tequila era de bajo nivel. Cuando el tequila empieza a escasear, porque se le da la denominación de origen, lógicamente porque empieza a exportarse, hay más limitada la producción, no solamente escaseó el tequila, sino que se acabó la producción de agave. Y entonces no había agave de dónde sacar tequila. Y en ese momento nuestros amigos de Sinvestaba Irapuato hicieron un esfuerzo muy grande para poder regenerar la producción de agave de tequila de una manera rápida, con los cultivos in vitro y todas esas cosas. Y entonces se pudo restablecer la producción de tequila. Pero ahora ya era una bebida famosa, ya era cara. Hace mucho tiempo el tequila Jimador, por ejemplo, era de lo peor, hasta en botella de plástico, ¿no? Y con tapas de colores. Entonces hay muchos tequilas que antes eran malos, o bueno, no eran de alto costo, eran considerados como algo malo, y ahora han ido subiendo de precio, de fama, etcétera, de tal forma que ahora vemos el tequila en varios lados, y podemos ver botellas de tequila de 5,000, 10,000, 15,000 pesos en las variedades añejo y extrañejo, dependiendo de la reserva del patrón y no sé qué tal, ¿no? Entonces hacen por ahí todo tipo de reservas y de cuestiones especiales. ¿Cómo se obtiene este tequila finalmente? Pues todo empieza con la siembra, ¿verdad? Y la cosecha del agave. Dura más o menos entre 6 a 8 años un agave en estar listo para ser procesado como tequila. Es un montón de tiempo, ¿verdad? O sea, imagínense pensar que ahorita, pues voy a dedicarme a hacer tequila, pues sí. Pero hasta en 8 años vas a empezar a hacer tu primer producción, tus primeros experimentos. Eso nos concuerda con el problema que hubo en el 97, ¿verdad? De que se acabó la producción de tequila y no fue tan fácil. Pues siembra más, pues sí, pero 8 años sin tequila, no olvídense. Mejor otra cosa, ¿no? Menos 8 años sin tequila. Entonces, tiene que ser cortado en ese tiempo, precisamente para que el agave engorde. Entonces el agave empieza a engordar, empieza a acumular sobre todo azúcares en lo que se llama la piña. Entonces, en un lapso máximo de 9 años, el agave ya está listo. Y entonces, es en este momento cuando más o menos llega a un 27% de azúcares. El agave es más o menos lo que se mide para saber si el agave está listo. Además que tiene una alta concentración de inulina, que es un polímero de fructosa, y de almidón, que es un polímero de glucosa. Entonces, además, en esta etapa se acumulan muchos compuestos químicos a los cuales les llamamos precursores del sabor y del aroma. ¿Qué es un precursor? Es un compuesto que va después a reaccionar de alguna forma, ya sea rompiéndose, degradándose, condensándose con otros, transformándose, para darnos ahora sí los compuestos de sabor y aroma que tenemos normalmente en un tequila. Una vez que el agave está listo, bueno, pues llegan los jimadores, ¿verdad? Y empiezan a quitarle lo que son las hojas espinosas a los agaves, y producen la piña. Una piña aproximadamente pesa entre 40 a 50 kilos. Si alguien ha visto un documental de jimadores, primero, parece fácil quitarle las hojas a un agave, y no lo es. Requiere técnica, es peligroso, el instrumento que se usa es muy filoso. Seguramente alguien se ha volado por ahí un pedazo de pierna jimando agave. ¿Cuál? Las púas también se clavan, es peligroso. Las piñas las cargan como si fueran bolsas del mandado, y pesan eso, 40 o 50 kilos cada piña. Y lo peor de todo es que la mayoría de los sembradíos de agave están en el monte, en terrenos irregulares, en donde solamente los burritos, las mulas, etcétera, tienen acceso, ¿verdad? Y entonces realmente la cosecha del agave es difícil.
Una vez que las piñas están listas, entonces se parten en 4, en 8, en pedazos, y se meten a lo que se llama el proceso de horneado. El horneado por lo general dura 48 horas y la temperatura varía entre 106 a 116 grados centígrados. Y este horneado sirve para aún producir un poco más de los azúcares que estaban en estado polimérico y liberar un poquito más, de tal manera que se aumenta la concentración del azúcar. Pero además también el horneado produce, sin saberlo, ¿verdad?, o más bien sin querer, muchos compuestos de sabor y de aroma. Ha habido algunos intentos en quitar el horneado, ¿verdad?, porque finalmente es una operación unitaria que requiere energía, dura bastante tiempo, 48 horas es mucho tiempo. Entonces algunas personas han propuesto, en vez de hornear, utilizar enzimas hidrolíticas que rompan los polímeros y me generen más azúcar. Sin embargo, los productores no han aceptado esto porque sin el horneado no se generan ciertos compuestos de sabor y de aroma que de otra forma no se formarían. Entonces, ¿qué tipo de compuestos se forman? Hay una reacción por ahí muy famosa que se llama la reacción de Maillard. Esta reacción forma compuestos como furanos y piranos, que bueno, su nombre no nos dice nada, ¿verdad? Pero son los característicos de los sabores a caramelo y a quemado. Entonces, ojo, ya vamos a empezar a ver cuáles son los sabores que están en un tequila. Entonces, la próxima vez no se lo echen tan al hilo, váyanlo poco a poquito saboreando y me dicen a ver si reconocieron todo esto que vamos a ver ahorita. También en este momento hay aldehídos, piracinas, compuestos de nitrógeno y azufre, que en general lo que hacen es darle ese toque a hierba, ese toque vegetal al tequila. Y entonces ya están presentes desde esta etapa. Las piracinas son muy importantes porque dan un sabor a tostado y a nuez, y los lípidos, increíblemente, también son importantes porque dan un sabor a grasa y a sudor. Entonces eso ya está medio extraño, ¿no? A pies, o como dicen, a chivo correteado, ¿no? Cosas así. No nos vayamos con la finta. Hay compuestos que dan una nota que solita es desagradable, por supuesto. De hecho, hay compuestos de sabor y aroma que tienen, por ejemplo, sabor en los cárnicos. A mucha gente nos gusta la carne asada, ¿verdad? Y ahí tenemos compuestos que dan sabor a pipí, que dan sabor a pelo de animal. En los lácteos tenemos sabores que dan notas a vómito. Y todos nos lo comemos bien rico, ¿verdad? Pero como dijo Mónica, no están solos. Primero, no provienen de sudor, ¿verdad? Provienen de un agave. Entonces ya es otra cosa diferente. Pero además no están solos. Entonces no se vayan con la pinta de que, guácala, grasa y sudor. Pero en conjunto con todos los demás, hacen una interacción especial. Hacen un equilibrio que nos da ese sabor específico. Durante el horneado también se producen algunos ácidos grasos, sobre todo ácidos grasos de cadena de carbono par. Entre ellos los más abundantes son los de 18 carbonos saturados con una doble ligadura, 2 y 3 dobles ligaduras. Y también estos tienen notas aceitosas y a moho, que también pudiera ser, por ejemplo, la de moho un poco desagradable, ¿no? Pero una vez más, recordemos que están en conjunto. Se forman también lo que se llaman los terpenos, y estos sí ya no están tan mal. Estos tienen notas florales, dulces, cítricas, leñosas y resinosas en el producto. También tenemos grupos fenólicos como el paracresol y el 4-etilfenol. Y tenemos carotenoides que se degradan para formar el ciclocitral y la beta-armacenona, que tienen las notas a alcanforado, a fruta, también a leña y como a viña. Entonces todos estos compuestos empiezan a hacer la gran mezcla, ¿no?, que finalmente nos va a dar el sabor del tequila. Hasta ahorita solamente hemos horneado la piña y ya llevamos varias cosas formadas. Después del horneo de la piña, pues viene la extracción propiamente de la miel. Entonces, hay que triturar las piñas horneadas
en un molino, y entonces se obtiene una pasta que se lava para la extracción de los jugos que contienen los azúcares. A estos jugos se les llama el mosto. Esta palabra se utiliza prácticamente para todo lo que se fermenta, como en vinos, como en cerveza. Entonces es el mosto. Entonces aquí es donde empieza a diferenciarse el tequila mayormente. Entonces el tequila 100% de agave es aquel que se fermenta de azúcares 100% extraídos del agave y tal vez un poco de agua adicionada, no puede haber nada más. Y el tequila mixto, o ese que le dicen destilado de agave, o cualquier otro nombre que ustedes quieran, pero no puede ponérsele tequila o tequila 100% agave. Este tiene hasta un 49% de azúcares provenientes de otro lado. Eso quiere decir que debo de tener 51% de azúcares del agave horneado, y el 49% puede ser azúcar de caña, puede ser, no sé, jarabe de alta fructosa, lo que yo quiera. Y entonces se hace una mezcla y eso es lo que se lleva a fermentar. Lógicamente, el tequila mixto pues es de menor calidad. Primero porque no es totalmente proveniente del agave. Pero no solamente es por eso su baja calidad, sino porque al quitar parte de los jugos, también se quitan parte de los compuestos de sabor que ya se habían formado y parte de los precursores que vienen de la piña. Si ustedes se fijan, casi la mitad. Entonces el sabor de este tequila es de más baja calidad. La fermentación, se dice, es el paso más importante y a su vez el más complicado en la producción del tequila. Hoy por hoy no se sabe exactamente qué es lo que sucede en la fermentación, ya que son muchísimas bacterias, muchísimas rutas metabólicas las que intervienen en este paso, y sería muy difícil definir uno por uno de dónde viene cada uno de los compuestos que se encuentran después de la fermentación. Pero también hay empresas que tienen su mezcla especial de levaduras. Esto es muy importante, probablemente incluso hasta más importante de si el tequila se hace 100% de agave o no, porque lo que le da un sabor a una marca específica muchas veces es la mezcla especial que tienen de levaduras y que normalmente se mantiene como un secreto industrial. Las levaduras más las que están presentes de forma mayoritaria son Saccharomyces cerevisiae y la cloaquera africana. Estas son las que se encuentran de manera más abundante en la flora de levaduras de los agaves. La fermentación puede durar en promedio unas 24 horas, aunque hay fermentaciones de un poquito más de tiempo y esto dependerá también de la temperatura. La fermentación más lenta es más rica en sabor y aroma. Esto quiere decir que se le da más tiempo a todas las bacterias y a todas las reacciones que ahí ocurren para que formen compuestos de sabor y aroma. Esto es en comparación con un proceso rápido que lo tenemos en varios tipos de tequilas para ahorrar tiempo y dinero, que dura de 18 a 20 horas. A su vez también una temperatura un poquito más alta, 35 grados centígrados, forma más sabores y aromas que una convencional de 30 o la que se usaba hace mucho tiempo, que era la temperatura ambiente. Sin embargo, la temperatura ambiente pues varía, ¿verdad? Se ha visto que la fermentación llega a un nivel de alcohol y de ahí no puede pasar, porque el alcohol va a inhibir, incluso hasta a matar a las mismas bacterias que lo producen. Entonces no se puede llegar a un nivel muy alto de alcohol, aproximadamente un 12, un 14% en la fermentación, no más. Algunas personas han hecho investigación y se ha visto que agregando algunos tipos de aminoácidos y otras fuentes de nitrógeno, algunos tipos de levaduras pueden tolerar un poco más de alcohol. Esto es que en vez de que la fermentación se detenga en 14%, puede detenerse en 17, en 18, en 20%, y esto aumenta muchísimo el rendimiento de la producción, y que además se producen más compuestos de sabor que pueden ser benéficos para el producto final. Posteriormente sigue la destilación. Y este es el paso en el que todavía se quedaban nuestros antepasados, ¿verdad? Hasta lo que hemos visto, ahí era lo que consumíamos. Claro, no tan controlado como ahora. Pero una vez que llega
más o menos al 14, al 15% de alcohol el mosto, entonces se dice que el mosto está muerto. El mosto, no el monstruo. Entonces, el mosto está muerto. Y de verdad parece así, porque cuando el mosto está fermentando, está como moviéndose por todo el gas y las burbujas que se generan, y parece que estuviera vivo. Y cuando ya llega a esa cantidad de alcohol, las mismas bacterias se inhiben, y entonces queda estático y dicen, oh, ya se murió el mosto. Pero entonces ha terminado la fermentación. El 15% de alcohol, por supuesto, no me sirve para vender un tequila, ¿verdad? Entonces hay que realizar una primer destilación. Y la primer destilación solamente logra hasta aproximadamente un 25% de alcohol en volumen. Tampoco hay un tequila que tenga 25%, ¿verdad? Pero realmente el estándar en aguardientes es 38 a 40%. Entonces hay que hacer una segunda destilación que también se le llama rectificación del tequila. Y esta destilación llega hasta 55% de alcohol en volumen. Entonces, cuando se llega a este punto, se toma un poco de agua de buena calidad, se le añade y se diluye hasta el 38 o 40 que se necesita para un tequila. Y en este momento tenemos ya listo lo que se llama el tequila blanco. Entonces este tequila blanco, diluido después de la rectificación y con todos los compuestos de sabor que ya se formaron, entonces es vendido como eso, ¿no? Como el tequila blanco, y en algunos lugares le dicen el tequila plateado, ¿no? O el silver. Como la destilación se lleva a cabo a aproximadamente 78 80 grados centígrados, los compuestos de aroma y de sabor, que en su mayoría son volátiles, pues son también destilados, y entonces son recogidos, son recolectados junto con el alcohol que yo estoy obteniendo, de tal forma que viajan a través de la destilación. Además, el calor de la destilación vuelve a producir otra vez otro tipo de compuestos. Los que ya había reaccionan entre ellos y los precursores reaccionan, y es toda una mezcla, ¿no? Ahí de reacciones. En la destilación, por lo general, siempre hay tres partes principales: lo que se llama la cabeza, el corazón y la cola de la destilación. En la destilación del tequila, en lo que comprende la cabeza, o lo que es lo mismo, lo que sale primero en la destilación, tenemos compuestos altamente volátiles y comúnmente de aroma desagradable, como por ejemplo acetaldehído, acetato de etilo, alcohol isoamílico y alcohol isobutírico. Entonces, esta parte de la destilación se elimina. En la cola tenemos compuestos más pesados, son los compuestos que salen al último. Estos también tienen aroma desagradable, como el lactato de etilo, el furfural, el metanol, ¿verdad? Que es el que luego nos deja así, nos puede dejar medio ciego, que solo nos quedamos con el corazón de la destilación. Aquí principalmente tenemos compuestos de sabor y de aroma agradable. Y por último tenemos el añejamiento. Y entonces es aquí donde el tequila empieza sobre todo a subir su precio, ¿verdad? Sin embargo, el añejamiento, o lo que propicia el añejamiento, ha llegado a ser muy apreciado por los conocedores del tequila. De tal forma que tenemos diferentes tipos de tequilas de acuerdo al añejamiento. Y cualquiera de estos puede ser o 100% agave o mixto, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 variedades de tequilas. La última, el extrañejo, fue introducida hace no muchos años, probablemente unos 3 o 4 años. No tiene mucho tiempo, solamente teníamos hasta añejo antes de eso. Entonces imagínense que ahora en las fiestas van a ser muy populares, porque van a saber que hay 10 tipos diferentes de tequilas y los pueden explicar, y entonces van a decir, wow, qué conocedor, salud, ¿no? Y entonces tenemos el tequila blanco. El tequila blanco, como ya habíamos dicho, es el diluido de la segunda destilación. Este es claro y transparente, se embotella inmediatamente y tiene el sabor y aroma característico del agave azul, que los catadores lo definen como pungente, herbáceo y terroso.
Ese es el característico del agave. Y debe tenerlo. Si no lo tiene, entonces es un mal tequila. Después tenemos el tequila joven o el tequila oro o dorado. No sé si han visto el Cuervo Especial, que tiene una etiqueta como naranja, ¿no? Ese es un tequila dorado. Ese es el tequila de mayor venta en Estados Unidos. Creen que es añejo, pero no lo es. Este tequila tiene un proceso que se llama abocamiento. No es propiamente dicho un añejamiento, sino que más bien es un tequila blanco que se suaviza un poco con saborizantes de manera artificial y con colorantes. Colorantes por lo general color del tipo caramelo. Este tequila pues es el más famoso en el mundo para preparar margaritas y es el de mayor exportación. Después tenemos el tequila reposado. Ahora sí, aquí sí tenemos una maduración o un añejamiento. Este es el tequila blanco que se deja reposar en barriles de roble por al menos 2 meses. Puede dejarse más, pero menos de 2 meses no se puede llamar tequila reposado. Tenemos el tequila añejo que se deja reposar en barriles del mismo tipo, de roble, por al menos 1 año. Y tenemos el tequila extra añejo que se deja reposar por al menos 3 años. Y esa es la nueva variedad que tenemos ahora. ¿Por qué tardó en aceptarse o en introducirse la variedad de extra añejo? Pues lo que pasa es que entre los productores de tequila están de acuerdo en que un añejamiento de más de 4 años le quita esos sabores especiales de pungencia, herbáceos, terrosos, que debe tener un tequila. Y entonces ya no es tequila, ya su identidad cambia. De tal forma que se ha fijado como un límite de añejamiento para el extra añejo 4 años. Y no hay tequilas de más tiempo. Entonces estas son las 5 variedades de tequila de acuerdo al tipo de añejamiento o de tratamiento posterior a la destilación. ¿Qué hay a futuro en esto? Por supuesto, hay muchísima investigación por hacer. A partir del 97, ningún extranjero ha hecho investigación en tequila. Es un hecho. ¿Por qué? Pues ya no les interesa. O sea, si ellos no van a ganar dinero con eso, pues tenemos nosotros la denominación de origen. Lo triste es que nosotros tampoco. Los artículos más importantes precisamente están del 97 para atrás. Y ha habido por ahí algunos intentos aislados, sobre todo en un centro de desarrollo del estado de Jalisco, de investigación y desarrollo y diseño, algo así se llama, del estado de Jalisco, en donde han hecho algunas cosas aisladas. Y sin embargo, en la parte de sabores, casi no se ha hecho nada. Y es increíble, ¿no? Tenemos esa riqueza y no la intentamos mejorar. En fin, es la historia de siempre. Más triste aún, ¿ustedes se pueden imaginar algo más mexicano que el tequila? Pero lo más triste es que el tequila, considerado como algo muy mexicano, tenemos la denominación de origen. Y hasta ahora, 2 de las marcas más importantes de tequila han sido adquiridas por extranjeros. Tequila Herradura ahora es parte de Brown-Forman, que son los que hacen el Jack Daniels, si lo conocen, un whisky tipo bueno, de Estados Unidos. La casa, ¿cuál otra es ya? Bueno, me parece que la única que queda, creo que Casa Cuervo también ya es de extranjeros. Creo que la única que queda en manos mexicanas es Sauza. Y bueno, increíblemente ahora que compraron las tequileras, están empezando a hacer investigación. Y les puedo decir eso porque nos han contactado para empezar a hacer investigación. Pero qué triste, ¿no? Que antes, cuando estaban en manos de mexicanos, no se hicieron. Pero la misma historia, ¿no? ¿Qué futuro tenemos? Bueno, requerimos más conocimiento, sobre todo para autentificar el tequila legítimo, ya que debido a la denominación de origen es un negociazo. Entonces mucha gente quisiera hacerlo, pero sobre todo fuera de la región de tequila. Y entonces se da lugar a muchísimas bebidas fraudulentas. Entonces hay que saber identificar, tiene que haber métodos para autentificar que el tequila de verdad es tequila y que de verdad es 100% agave
y muchas otras cosas. Tenemos, por supuesto, también un campo abierto para la innovación. Hay muchísimas cosas que seguramente no sabemos. El proceso prácticamente está intacto desde hace 4 siglos. Entonces seguramente por ahí hay algo más que hacer. Y además tenemos ante nosotros que podemos explorar nuevos perfiles de sabor que puedan agradar a diversos paladares a nivel nacional e internacional, ¿no? Por ejemplo, todavía hay gente que dice, no, a mí el tequila no me gusta. Y no sería bueno ver por qué no les gusta y ver cómo podría empezar a ganar ese mercado. O por ejemplo, si el tequila no gusta en, no sé, en algún país de Europa o de África o de Asia, ¿por qué no gusta? ¿Por qué no adaptar los procesos? ¿Por qué no adaptar los sabores para que también entre en esos mercados?